bienvenidos. Una entrevista más, un amigo más, un cliente más de Plan B. Esta es una entrevista muy querida para mí. Bueno, todas son entrevistas queridas para mí, pero la entrevista del día de hoy con un buen amigo, Ramiro Swin, y su familia, que nos va a contar de su familia, son amigos muy cercanos. Voy a decir que es mi familia aquí en Canadá. Eran mis clientes, y ahora son mis grandes y buenos amigos. La entrevista de hoy con Ramiro tiene un giro un poco diferente porque Ramiro es de aquellas personas que llegó con su residencia permanente, pero se encaminó más al mundo empresarial aquí en Canadá. Él emprendió su negocio y nos va a contar un poquito sobre eso. Cuando llegaron a Canadá, están en la provincia de Ontario, así que bueno, no les cuento más porque si no voy a terminar la entrevista yo sola. Así que le voy a dar la entrevista a Ramiro. Ramiro, bienvenido, ¿cómo está? Hola Lali, gracias. Yo estoy muy bien, contento, feliz, como siempre, trato de estar, ¿no? Eh, Así que sí, ¿no? En realidad el caso mío es tal vez, no voy a decir diferente, pero sí podría ser tal vez, tiene sus características, ¿no? Porque cuando yo decidí venir del Ecuador para acá, no es que a mí me haya pasado absolutamente nada allá, todo lo contrario, podría inclusive decir de que me encontraba como que en el éxtasis, diríamos, de mi carrera profesional, me iba muy bien, renuncié a mi trabajo, una posición que tenía allá, para venir a Canadá sabiendo que a lo que estaba renunciando y sabiendo a lo que me estaba metiendo. Entonces, como que eso le da una connotación un poquito tal vez particular, diríamos, a la motivación que yo tuve para venir. Cierto, yo me acuerdo, bueno, ya son muchos años, nos habremos reunido en el 2003, 2004 aproximadamente, y claro, usted ha sido un señor muy, muy serio, muy elegante, muy profesional, y yo así intimidada, yo, ¿y por qué este señor se quiere ir a Canadá? Y porque tenía su muy buena posición, si nos quiere contar o nos puede contar qué hacía en ese momento en Ecuador y qué le motivó, porque como usted dice, les iba súper bien, era el mejor momento, uno de los mejores momentos profesionales para usted, y sin embargo, tal vez mucha gente lo tachaba hasta de loco, porque ¿cómo te vas a ir, Ramiro, si tienes todo, tienes más de lo que tiene el común de los ciudadanos? ¿Y qué les motivaba? ¿Cuál era el pensamiento en ese momento? Cuéntenos qué hacía y qué le motivaba. Claro, María Laura, yo era gerente general de una compañía del retail, no voy a decir para no hacer publicidad, porque no nos han pagado, de una compañía importante en el Ecuador, 500 puntos de venta ahora, en ese tiempo tal vez 400, no sé. Entonces yo dirigía toda la operación de ese negocio y claro, lo que usted dice es cierto, me decían, oye, estás loco, ¿por qué te quieres ir? Si de aquí tienes una buena posición, va muy bien. Me decía eso la familia, me decía eso refiero a la familia, a mis hermanos, qué sé yo, mis cuñados. Y me decía eso mis amigos, mis compañeros de trabajo. Eh, pero, pero con la familia principal, diríamos, mi esposa y mis hijos, siempre tuvimos de alguna manera este sueño de querer vivir otras realidades, otras culturas, de darnos la oportunidad. La vida es tan corta, ¿no? La vida, que el promedio de vida será que 80 años, no sé, y ya habían pasado con más de 40 y decíamos, bueno, ¿por qué no darle a nuestra vida la oportunidad de sentir, de vivir, de palpar otras realidades? Y claro, Canadá pues nos daba esa posibilidad porque yo ya había venido a Canadá antes a estudiar mi maestría en Montreal pues Canadá me encantaba y me gustaba muchísimo. Entonces la motivación principal fue esa, cambiar un poco el entorno en el que vivíamos allá y darles, sobre todo esto ya para mis hijos, la oportunidad de que ellos puedan tener diríamos, un plan B, exactamente, que ellos puedan tener un plan B de vida para que puedan en un futuro decidir libremente, oh, yo quiero vivir en Ecuador o yo quiero vivir en Canadá. Y no solo eso, sino que con la ciudadanía canadiense nos da inclusive la posibilidad de soñar y decir, ah, bueno, yo quiero ir a vivir en Europa o yo quiero ir a vivir en otro lado. Evidentemente hay que cumplir con los requisitos, pero siendo un ciudadano canadiense, evidentemente sí que es mucho más fácil.
Les voy a contar a los amigos que nos ven, que nos siguen, que se interesan en las historias y se inspiran en historias como la suya, en realidad, y la de su familia. Ramiro empezó un proceso de residencia permanente. En esa época no era el Express Entry, era el Federal Skilled Workers. Venía un cambio en las leyes de inmigración, pero para que vean lo que hace la constancia y la persistencia, porque ese es el denominador común de los clientes de éxito de nosotros. Con Ramiro empezamos un proceso, inmigración cambia las leyes en esa época y niegan la aplicación y entra un nuevo sistema de inmigratorio. Nos sentamos con Ramiro y él dice, bueno, Lali, ¿qué tengo que hacer para cumplir con este nuevo sistema? Entonces Ramiro tiene que mejorar el inglés, tiene que dar otro examen, tiene que, bueno, o sea, entregarnos nuevos documentos, y Ramiro se puso a trabajar en eso, sacó otro examen de inglés y la vida como es, metimos la aplicación y en adelante fue un proceso que caminó sin problema y obtuvimos la residencia permanente, así que llegaron ya como residentes permanentes y eso es importante. ¿Cuándo fue esto, Ramiro? ¿En qué año se acuerda? ¿Y cuándo llegaron a Canadá? Claro, nosotros empezamos el proceso inmediatamente después de haber terminado mi maestría. Yo recuerdo que me reuní antes con usted y usted me dijo, es bueno terminar la maestría porque eso le da más puntos. Entonces, terminé la maestría y pusimos los papeles. Esto estoy hablando en el año 2007. Para el año 2009, mediados del año, diríamos, del 2009, nos llegó la negativa. Dijeron, no, la negativa no fue tanto porque no cumplía los puntos. El examen de inglés estuvo bien al inicio y todo. Sin embargo, el problema fue que la ocupación para la cual yo había aplicado no estaba ya vigente, diríamos. O sea, no había la necesidad en eso. Entonces, dimos un pequeño giro haciendo énfasis más en mi experiencia como financiero, que también la tenía, no estábamos mintiendo nada, simplemente estaba dando una connotación diferente a mi especialidad, a mi profesión, y ahí funcionó todo. Y claro, nos llegó a finales del 2012, no a finales, al octubre del 2012 nos llegó ya la residencia, diríamos directamente, y yo puse la renuncia a finales del 2012, en el año de diciembre, ahí en la compañía estaban medios dadas la vuelta con el tema, decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y por qué te vas y no te vayas? Pero bueno, finalmente en el mes de febrero estuvimos aquí ya desembarcando para poder experimentar lo que significa vivir en otro país, que es lo que buscábamos. Llegaron en uno de los... Febrero del 2013. Llegaron en el mes más frío, pero ya conocían Canadá. Pero ¿cómo les impactó esa llegada en febrero, que es helado? Sí, bueno, antes por vacaciones habíamos venido a Michigan en los Estados Unidos, habíamos estado esquiando, habíamos estado haciendo muchas cosas en nieve y nos parecía interesante y todo. Entonces no era tan nuevo para nosotros el venir a la nieve. Claro, el venir a vivir es otro tema, ya cambia las cosas. Sin embargo, contentos desde un inicio y claro, los primeros momentos en Canadá son momentos de mucha reflexión, de mucho aprendizaje, de ir captando muchísima información, de ir mejorando el idioma, la manera de comunicarse, porque uno cree, bueno, en mi caso, ¿no? Yo creía que hablaba inglés y que tenía de alguna manera ese tema controlado, pero cuando llegué acá me di cuenta que me faltaba y me faltaba mucho. Y también ahí me di cuenta que uno jamás, cuando aprende una segunda lengua, jamás la va a dominar. Lo único que va a poder uno hacer es comunicarse, entender y hacerse entender. Pero pensar que uno va a lograr dominar una segunda lengua, bueno, sobre todo a la edad en la que uno viene, más de los 40, es un poco complicado. Yo coincido con usted, o sea, pero creo que cada caso es cada caso. Hay gente que finalmente, o sea, tal vez tienen más facilidades o no sé, o sea, yo, por ejemplo, como mi mercado sigue siendo Latinoamérica, mi equipo de trabajo está en Latinoamérica, mis clientes hablan español, entonces yo no practico mucho el inglés, me defiendo bastante bien, pero claro, no lo domino como el español. Y con usted algunas veces hablábamos de que finalmente es un luto que uno tiene que pasar y tratar de fortalecer el perfil por otros lados y tratar
tratar de seguir mejorando, pero bueno, el país está acostumbrado a lo multicultural, a que no todos tenemos este inglés fluido, entonces uno lo va sobrellevando. Ramiro, ¿cómo nace para usted la idea bueno, muchos años trabajando para empresas de perfil muy grande, elevados, importantes, y usted llega a Canadá con una mentalidad diferente? Usted dice, bueno, voy a explorar algo diferente, quiero ser empresario, quiero emprender un negocio en Canadá. ¿Cómo es ese cambio para usted? Bueno, eso es otra de las cosas de aprendizaje, ¿no? Porque como usted bien nos dice, toda mi vida trabajé para otro, en pocas, y, y yo quería experimentar también lo que significaba construir empresa, hacer empresa. Y claro, no es fácil, por supuesto que no es fácil. eh, Hay muchas horas de insomnio eh, pensando en que si me va a ir bien o me va a ir mal, tratando de poner en práctica todo lo que uno sabe. Sin embargo, esos momentos en el que uno dice, bueno, existe un riesgo, sí le hace pensar a uno mucho. Yo creo que aquí un poco la clave y siempre lo cuento, diríamos, la clave del éxito del emprendimiento que tuvimos aquí es el que no lo hice solo, eh, sino que tuve la suerte de encontrar un socio, y ese socio realmente eh, puso mucho de su conocimiento y de su visión en el negocio. Entonces creo que hay una complementariedad, diríamos, entre los dos perfiles. Yo manejo mucho, diríamos, la parte financiera, la parte administrativa, la parte del control de riesgos. Y mi socio maneja muy bien la parte técnica, la parte de negociación. Entonces, esa complementariedad creo que fue el éxito. Entonces, clave mencionarlo porque no vaya a parecer de que en Canadá todo es color de rosas y todo es sumamente fácil. Hay facilidades, ya les vamos a contar si es que hay la oportunidad de todo lo maravilloso que tiene este país para poder crear y para poder hacer empresa, pero evidentemente hay que ponerle un esfuerzo y muy grande para que las cosas salgan como uno quiere. Entonces, básicamente creo que ya la clave fue, como repito, el haber podido encontrar un socio que comparta, diríamos, la misma visión y sobre todo el trabajo en equipo para poder adelantar y poder crecer en el negocio que tenemos. Conozco muy bien a su socio y he conversado con él y algún día le voy a hacer una entrevista. Hágale una entrevista porque también es cliente de Plan B. Le voy a hacer una entrevista y ya les contaré quién es su socio. Y él tiene la misma visión que usted. Bueno, ustedes tuvieron suerte porque las sociedades en general no son fáciles y ustedes son socios muy complementarios. Entonces, él tiene fuerza en una cosa y él siempre dice, no hubiera sido lo mismo sin este aporte de la experiencia de mi socio para que la empresa llegue al punto donde está en este momento. Entonces, él se siente tan afortunado como usted de haber topado caminos y haber emprendido este negocio juntos y estar donde está en este momento. Cuéntenos un poco del negocio, Ramiro. ¿Qué hacen? Cuéntenos las cosas maravillosas que decía como empresarios y como ciudadanos canadienses, porque usted es ciudadano canadiense, las cosas buenas que ha visto. Y claro, también para mí es importante lo que usted decía. No es mi intención en mis entrevistas o en mis videos tratar de vender un Canadalandia, que yo siempre tengo que hacerme dueña de ese término, Canadalandia. No es fácil, no es regalado, no es sencillo, pero por supuesto hay muchas más oportunidades y que si uno las aprovecha, creo que es más fácil en un momento determinado de la vida vivir aquí, hacer las cosas aquí, que en muchos de nuestros países de Latinoamérica, que es adversidad tras adversidad, corrupción, gobiernos, o sea, tantas cosas. Cuéntenos un poquito. Claro, no, totalmente de acuerdo con eso. O sea, cuando decía yo de que las cosas no son color de rosas, lo digo porque este país le abre las puertas y el gobierno le abre las puertas y le apoya, pero a quien quiere trabajar, a quien quiere, se empeña, diríamos, en progresar, busca su futuro. Entonces no existe ese Canadalandia, no existe el hecho de que uno llegando al aeropuerto, al bajarse el avión están las empresas esperándole para ofrecerle trabajo. Aquí uno tiene que venir a uno mismo labrarse su futuro. Totalmente factible. Y lo que usted menciona,
Una de las cosas que a mí me encanta de Canadá es la transparencia, el modelo de gobierno, un modelo que no es un modelo, diríamos, totalitario, diríamos, en donde el poder está concentrado, sino que es un gobierno parlamentario que ofrece, diríamos, una diversidad de beneficios a sus ciudadanos, que confía en sus ciudadanos, eso es clave mencionar, confía en sus ciudadanos, sobre todo, por ejemplo, cuando en el momento de poder hacer diríamos, el reporte de impuestos, por ejemplo, dice, ok, ¿cuánto fue sus ingresos? No le están persiguiendo para realmente verificar que esos hayan sido sus ingresos. Confía en el ciudadano, que el ciudadano le está dando la información correcta. Los trámites para poder constituir una compañía aquí sumamente fáciles, todo transparente, todo claro, no hay que palanquearse nada, porque en nuestros países, claro, cuando uno quiere hacer algo en el país, incluso cuando uno quiere hacer algo con un proveedor privado, dice, ¿alguien tiene alguna palanca en DirecTV para que me ponga el teléfono? ¿O alguien tiene una palanca en, no sé, en TV Cable para que me ponga internet o lo que sea? Lo veo porque participo en uno de los chats de allá del Ecuador en Facebook y así veo todos los mensajes. Todo tiene que ser palanqueado, tiene que conocer a alguien para que le haga. Acá no, acá todo es lo mínimo, o mejor dicho, todo, absolutamente todo lo puede hacer por internet. Y cuando tiene cosas muy básicas que ir a hacer a una oficina de Service Ontario, de Service Canada, lo que sea, usted no se demora absolutamente nada. Entonces, todas esas facilidades, ahora mismo, por ejemplo, el manejo de esta pandemia, cómo nos ha ayudado el gobierno. Nuestra compañía ha recibido subsidio para pago de sueldos. 75% del payroll hemos recibido por parte de la compañía, por parte del gobierno, perdón, ya por 2 meses consecutivos. Hemos recibido un crédito del gobierno a 3 años, con 3 años de gracia, sin intereses. O sea, aquí el gobierno estuvo muy pendiente de qué le pasa a la empresa pequeña, qué le pasa a la gente para apoyarle. Al contrario de nuestros países en donde lo que ocurre es cómo le saco más plata por tributos a la gente para poder paliar la crisis y que lamentablemente termina siendo más bien en temas de corrupción como lo estamos viendo ahora. Cierto. Ramiro, y desde el lado de negocios igual, porque yo le escucho a su otro socio, que no tienen problemas, por ejemplo, cuando tienen sus clientes, cuando tienen que pagarles a ustedes. O sea, la gente es súper cumplida, no hay que estar atrás por favor, paguen lo que deben. Sí, no, nada, en lo absoluto. Uno manda el invoice la factura, perdón, por el internet, por el correo electrónico, y algunos pagan directamente con tarjeta de crédito sobre la misma factura, otros pagan mandando un cheque, pero no hay que estar persiguiéndoles, no hay que estar, o sea, hay una, diríamos, transparencia, honestidad total, tanto en los clientes como en los proveedores, pero uno tiene que ser exactamente igual, tiene que ser el reflejo de eso, tiene que ser ético siempre. Y eso es lo que me encanta de este país, porque yo soy así, o sea, a mí me gusta ser cumplido, responsable, ético, y si yo encuentro en las otras personas y en el mismo gobierno eso, entonces me siento mucho más tranquilo. Es cierto. Ramiro, mucha gente, a veces cuando yo hago mis videos y promociono Canadá y digo, la salud es gratuita, la educación es gratuita y tantas cosas, hay gente que me dice, no es gratuita, estás pagando impuestos. Y yo digo, sí, es cierto. En Ecuador también, voy a hablar de mi país, que es lo que yo conozco, mis amigos que nos ven de otros países de Latinoamérica nos contarán algún rato sus experiencias. En Ecuador también pagas impuestos, pero no, o sea, tienes acceso a salud gratuita, educación gratuita, pero es tan deficiente que aparte que pagas impuestos, te toca pagar educación privada y salud privada para que funcione de alguna manera. Usted que es más experto en el tema, que está en el lado empresarial, cuéntenos un poco del tema de los impuestos en Canadá. Hay gente que se asusta, que es otra cosa que les da tanto miedo como el clima, el tema de los impuestos. ¿Qué opinión le merece el asunto? Yo creo que realmente es cierto lo que usted dice de que en Ecuador o en los países latinoamericanos sobre todo, bueno, no conozco otras realidades de otros lados, pero es muy cierto que uno paga doble. O sea, paga los impuestos que no son baratos. O sea, dependiendo de los ingresos que usted tiene en el Ecuador, no son baratos. Yo he pagado en el Ecuador más impuestos que aquí. Entonces, y evidentemente lo que le da como recompensa al gobierno es nada. O sea, usted el IES no puede, todo ha sido más bien ¿dónde está la plata? Los aportes del IES están en los yates, en todo.
en todas las cosas que se oye ahora que se llevaron todos estos corruptos, ¿no? Entonces, y sin embargo, no están en las medicinas, no están en los servicios. Em, en Canadá, usted sí paga impuestos, por supuesto, es algo realmente importante poder cumplir con el gobierno con eso, pero a la vez, cuando uno paga impuestos también recibe, y recibe, ¿cómo lo recibe? El beneficio de tener excelentes autopistas, excelentes vías, buenos servicios de calidad, nunca se nos corta la luz, nunca se nos corta el agua, nunca se nos corta el gas, eh, tiene un servicio de salud bueno. Mucha gente habla de que la salud en Canadá es, diríamos, como que el mejor sistema en el mundo. Nosotros, gracias a Dios, no hemos necesitado usar a profundidad el servicio. Sí, lo hacemos para consulta externa. Y claro, si uno lo compara tal vez con el servicio privado de salud que uno pagaba en Ecuador o lo que sea, podríamos decir que pueden estar por ahí, o sea, no encuentra una mayor diferencia. Pero la realidad del Ecuador o de otros países es que la gran mayoría no tiene acceso a ese tipo de servicios de salud privados y tiene que acudir al servicio público. Y cuando ya compara público del Ecuador con el público de Canadá, hay una diferencia abismal. Lo mismo exactamente nos pasa con la educación, lo mismo también nos pasa con la seguridad. Eh, por ejemplo, hablando de seguridad, si yo hago un pedido a un proveedor para que me mande cosas a la oficina y no hay quien las reciba, pues yo llego al otro día y la caja de las cosas, de los materiales que he pedido está ahí en la puerta, no ha pasado nada, nadie se ha llevado nada. Lo mismo en la casa, uno pide a Amazon las cosas, lo dejan ahí en la puerta y pueden ser electrónicos, computadoras, lo que sea, y nadie se lleva nada. Entonces, esa seguridad es, uno no tiene comparación, no puede comparar esto con lo que vivimos en nuestros países. Yo también cuando pido algo a mi proveedor de Amazon, que es bastante seguido, me dejan en la puerta y de verdad, o sea, ese tema es fascinante, o sea, te dejan camas, te dejan muebles, te dejan, usted mismo ha dicho, computadoras, cosas que uno puede ordenar y a veces uno está fuera de casa, regresa a las 3, 4 horas y todo sigue ahí. El otro día me timbra el señor de FedEx que vino a recoger un paquete y no debería haberme timbrado porque ellos, o sea, dejas el paquete afuera y ellos vienen y se lo llevan, pero me timbra y me dice, Laura, te dejaron un paquete ahí, pero va a llover, ¿quieres que te lo ayude a cargar y entrar porque se va a estropear? Entonces, ves ese tipo de cosas también, gentilezas de ese tipo que te alegran el corazón, porque siempre que te topas con alguien amable, alguien gentil, alguien que te hace un favor de manera desinteresada, te alegra la vida definitivamente. Ramiro, cuéntenos del negocio, ¿a qué se dedican? Le preguntaba hace un rato y ya me olvidé de volver a Sí, preguntar. ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo tienen el negocio? ¿Cómo les va en las ventas? O sea, ¿ha despegado el negocio? ¿Cuál es su lectura de las oportunidades que han encontrado en el mercado para ser empresarios? sí, sí, en realidad es tan amena la conversación que fácilmente nos podemos ir desviando. Y solamente le voy a contar del negocio inmediatamente, pero solo para concluir un tema clave del tema de impuestos. En Canadá se tiene que declarar, una vez que uno cumple 18 años, tiene que declarar impuestos. Y por ejemplo, mi hija declara impuestos, ella tiene 19 años, declara impuestos todos los años, bueno, desde que cumplió 18. ¿Y qué es lo que ocurre con ellos cuando no tienen muchos ingresos? Que el gobierno les devuelve dinero. Entonces, hace una declaración y más bien a final de periodo ella recibe un cheque del gobierno como una devolución de impuestos. De alguna manera eso deja, diríamos, es el síntoma de que en esta sociedad canadiense hay una mejor repartición de la riqueza. Entonces, es un país capitalista, pero que de alguna manera se piensa siempre en que la riqueza tiene que tener una repartición un poco más equitativa y no haya tantas diferencias como las hay en otros países. Y ahora entonces, Es cierto. sí, entonces ahora quiero contarles del negocio porque me preguntó y yo no le había dado respuesta. Nosotros tenemos una compañía que está, diríamos, en la industria de la publicidad. Lo que hacemos es publicidad en vinil somos muy específicos, ¿no? Para vehículos de flotas, vehículos de trabajo de flotas. Entonces vamos a poner el ejemplo para que me entiendan un poco más. Por ejemplo, aquí la telefónica más grande de Canadá se llama Bell Canada.
y ellos tienen unas furgonetas, llamémosle así para que me entiendan todos, con las cuales dan servicio a todos sus clientes. Ponen ahí escaleras, ponen todos los implementos que requieren para poder trabajar y también, por supuesto, ponen publicidad en sus ventanas, en sus puertas. Nosotros nos encargamos de colocar esa publicidad en las flotas así de carros de trabajo. Entonces, claro, hablando de Bell Canada puede fácil tener, no sé, me imagino unos 5,000 vehículos en Canadá, si no es más. Y nosotros hacemos un rebranding que llamamos, o sea, todos los años cambiamos, diríamos, la publicidad de que se colocó el año anterior, ya diríamos dejó de estar vigente y se pone una nueva publicidad de acuerdo a lo que el cliente nos pide. Otro cliente importante, por ejemplo, es The Home Depot, que es un retailer de ferreterías, diríamos, de aquí de Canadá, que asimismo tiene muchos vehículos para el delivery o para rentar, porque también tienen el servicio de renta de vehículos. Entonces nosotros colocamos la publicidad de esos vehículos, tanto en ventanas, en puertas, en la parte de atrás, qué sé yo. Entonces, nuestra compañía lo que hace es todo el proceso, desde el diseño, luego del diseño puede hacer todo lo que es la impresión de esta publicidad en vinil, laminación, corte, qué sé yo, y luego la instalación en las flotas. Tenemos sí, tenemos dos ubicaciones aquí en el área de Toronto. La una está en la ciudad de Bolton. Trabajamos ahí junto con otra compañía que se llama Adrian Steel, que hace básicamente el upfitting de los carros, o sea, los pone diríamos, les pone todos los implementos que requieren. Y tenemos otra locación en la ciudad de Mississauga, muy cercana al aeropuerto de Toronto, en donde también estamos atendiendo a nuestros clientes directos. Qué bien, han ido creciendo. Yo los he visto desde que empezaron y atravesar todos los pasos necesarios para que lleguen a ser lo que son ahora. Probablemente, si no me equivoco, casi son los líderes del mercado. Tienen súper buena fama, prestigio, un trabajo de súper calidad. Y a mí me ha alegrado tanto ver ese avance, ese progreso en todo sentido. Y ahí es donde volvemos a conversar de la importancia de la persistencia, de tener metas, de luchar, de avanzar, de no dar el brazo a torcer y no renunciar a la primera adversidad que uno encuentra en el camino. Entonces, eso es un ejemplo. Yo digo, ese es el ADN del inmigrante exitoso, que es la mayoría de mis clientes. Ramiro, ¿qué puede recomendar a la gente que piensa, no la gente que no le interesa venir a Canadá, porque esto no se trata de convencer a nadie de que vengan? Yo me acuerdo una vez va un señor con su hijo, el hijo era interesado, y el señor se siente y me dice, bueno, convénzame de por qué le tengo que mandar a mi hijo a Canadá. Entonces le digo, no, mi trabajo no es convencer a nadie de que venga a Canadá. Para mí, Canadá es la mejor opción de vida. O sea, es una opción para el futuro, pero para la gente que sí, o sea, que sabe que Canadá es una buena alternativa y que tiene dudas o que lo está pensando, ¿qué le recomienda a usted? Bueno, la primera recomendación es, yo creo que debe pasar primero el filtro de si realmente quiere un cambio en su vida. Eso es sumamente importante porque venir a Canadá significa aprender muchas cosas desde cero y darse, diríamos, como un reseteo, diríamos, ¿eh? Es empezar todo desde cero y de alguna manera evitar las comparaciones, porque si uno empieza a decir, ah, no, pero en Ecuador me pasaba esto y acá ya no, o en Ecuador lo otro y acá sí, qué sé yo, ese tipo de comparaciones no ayudan. Aquí estamos en otra realidad, y uno viendo absolutamente todo el entorno. Yo puedo decir, después de 7 años de estar aquí, puedo decir, este es el entorno en el cual yo me siento bien. Evidentemente me faltan muchas cosas del Ecuador, me falta la compañía de la familia, de los amigos, ciertas comidas, a pesar de que tratamos de hacer lo que más nos acordamos de la comida ecuatoriana, pero hay algunas cosas que sí nos faltan y todo. Pero evidentemente el entorno que uno vive en Canadá es diferente y yo, desde mi punto de vista, lo considero mucho mejor. Entonces, ¿qué les puedo recomendar a la gente? Es si es que tiene esta decisión de venir a Canadá, pues póngale todo el empeño. Alguien decía que la vaca no da leche, y es cierto,
para uno tomar leche tiene que madrugar a las 3 de la mañana, ir diríamos, donde está la vaca, ordeñarla, llevarla por todo un proceso, ¿no es cierto?, para poder tomar leche. O sea, las cosas no son fáciles. Hay que poner un trabajo y hay que poner un empeño y hay que ponerle ganas a la vida. Entonces, si quiere venir, tiene que estar decidido y ponerle todo el empeño. Y lo otro que podría recomendar, y esto ya no es cuña publicitaria, pero sí podría recomendar porque a mí me pasó, es que se pongan en manos de expertos, porque no es tan fácil, por más que uno hable inglés, por más que uno conozca todo, sea un as manejando la computadora y toda la información que hay en el internet, pues uno tiene que pasar a horas y horas y horas para tratar de entender qué es lo que dice, qué es lo que está pidiendo, cuál es el requerimiento que está pidiendo. Y, y ese tiempo muchas veces no se tiene y todo. Entonces, yo creo que es mejor zapatero a tu zapato y deja eso en manos de un experto. Entonces, y claro, el experto en este caso, quien me ayudó a mí fueron ustedes, Plan B Immigration. Yo me siento muy satisfecho del trabajo, de la labor que hicieron con nosotros, la constancia que tuvieron para poder lograr llegar al objetivo, pues, ¿no?, que teníamos de venir acá. Entonces, esa sería como la principal recomendación que les daría a quienes quieren venir. Gracias, mi querido Ramiro, por la parte que nos toca. Yo le agradezco por todo este tiempo. Antes de despedirme, yo les voy a contar un secreto de Ramiro que no todo el mundo sabe, pero les tengo que contar. A Ramiro así, ¿qué es eso? Ramiro es el ¿Qué mejor iba a decir? chef ¿Qué iba a decir? parrillero que conocemos. Nadie prepara las picañas como Ramiro, así que estamos esperando que ya pase lo del COVID para que tengamos el honor de que nos invite a su casa a una parrillada, o como dice mi papi, hay que invitarle a Ramiro para que nos haga una parrillada. O sea, pero si invitas no es para que él cocine, Sí. pero ¿cómo será tan buena? que siempre estamos pendientes de eso. Sí. Gracias, Ramiro. Nos dará mucho gusto que vengan a la casa para tener la picaña y otras cosas más que hemos aprendido en esta temporada. En esta temporada de cuarentena hemos tenido que aprender más cosas. Pero creo que es el mismo caso, porque también cuando voy a su casa se come riquísimo, así que yo creo que vamos a estar empates. Gracias, mi querido Ramiro. Les mando un abrazo inmenso. Gracias por su tiempo, por su historia. Estoy segura que ha inspirado a mucha gente que avancen, que trabajen fuerte, que hagan su parte y que, bueno, que vean un reflejo de éxito en lo que es usted, lo que es su familia y lo que han logrado en este país. Muchísimas gracias y, bueno, nosotros siempre estaremos en contacto. Gracias, Lali. Un abrazo. Chao, chao.